Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inquebrantable, capítulo 26, si no me falla la memoria, si me equivoqué, y Cami nos edita. Otra vez en la silla donde se sientan las personas que se doblan, pero no se rompen. Siempre desde las oficinas de Zulu, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas hagan sus pagos internacionales. Como siempre les recuerdo antes de arrancar, porque tenemos una invitada que está de moda. Está bien de moda, así que sé que vamos a hacer el trending topic la semana que salgamos. Les recuerdo que por favor se suscriban a YouTube, en like, en dislike, comenten, dejen todo el feedback que puedan. También nos siguen en Instagram, en mi Substack también, mi newsletter y todo lo que tenemos que se los vamos a dejar en la descripción, porque ya son muchas cosas y se me olvidan también. Yo siempre dije, quiero mantenerlo más hermético y no me dejo. Pero bueno, sin más preámbulo, hoy tenemos a una invitada con ella que está súper de moda. Recientemente apareció en Forbes 30 Under 30, donde tal vez uno a veces dice, ¿quién es esa gente que sale ahí? Ya la gente que voy conociendo va saliendo, entonces, pues nada, hoy tenemos a María José Echeverry, cofundadora de uno de los eventos tech más grandes y más que están de moda también ahorita en Colombia, en la región, como lo es Colombia Tech Week. ¿Cómo te dicen? Majo, no sé, Majo. Bienvenida a la ciudad inquebrantable. Muchas gracias, muy emocionada de estar acá. Los escuchaba desde hace mucho tiempo, así que muy emocionada de estar aquí hoy. Bueno, ¿no? Majo, la verdad, y te lo había comentado, acá no hay libreto y acá más bien el due diligence que hacemos es muy básico. La idea es que todo esto vaya, pues sea muy espontáneo y vaya fluyendo. Pero obviamente sí me metí a chismosear quién era María José antes de Colombia Tech Week y de volverse influencer y famosa, si se quiere, en el mundo tech. Y lo primero que vi que ya me sorprendió, pero ya no me sorprende, es que tú eres abogada. Y que bueno, después de eso no hiciste nada como abogado, creo que muy poco. Lo borré de LinkedIn, pero sí. ¿Lo borraste de LinkedIn? Sí, bueno, sí, pues, pero sí. Cuéntanos un poquito, empezamos por el principio, cuéntanos un poquito de quién era de pronto esa María José, si quiere, niña joven, y cómo llega la decisión de ser abogada y después qué pasa, después de eso qué va pasando. Bueno, entonces, empezando desde el principio, yo creo que aprendí o empecé a trabajar antes que a gatear, y esto literalmente. Mi familia tiene pues almacenes de decoración para el hogar, los empezó mi bisabuelo y pues los han seguido mis abuelos, pues mi abuelo, mis tíos, ahora mis primas, pues mi papá. Y cuando yo estaba chiquita, en verdad me ponían un pin en la ropa, o sea, los pines pues de los cubrehechos grandes y eso, y yo gateaba por los almacenes todo el día. Entonces desde ese momento realmente estuve como muy involucrada en el mundo como de los negocios, y siento que mi papá siempre me dio mucha confianza y fue maravilloso haber crecido como con esa posibilidad de verlo y de trabajar y de tener una relación distinta con el trabajo. Entonces literalmente me compraba las Barbies con comisiones, o sea, mis papás siempre tuvieron unas medidas pedagógicas y unas filosofías como muy interesantes que yo hoy como que las admiro un montón y me encantaría poder replicarlas de alguna manera el día que tenga hijos. Pero como que siento que siempre mi mamá me decía, no hay que dar el pescado, hay que enseñar a pescar, y siempre nos quedaron como con esa mentalidad de qué tenemos que hacer para que ellas entiendan como el valor de las cosas. Entonces en ese proceso pues siempre estuvimos muy involucradas, mi hermana y yo, como con los almacenes, y nos ponían muchas tareas concretas o vendíamos también y nos ganábamos comisiones. Y con todo eso, al lado de uno de los almacenes principales de mis papás, había un Pepe Ganga. Entonces yo iba, me antojaba de la Barbie que quería, llegaba y le decía, papá, quiero esta Barbie o esta. Me decía, listo, entonces lo que tienes que hacer hoy es esto, y yo la trabajaría por mi Barbie. Entonces fue muy buena trabajadora, y tuve una colección importante de ponis, tengo que decirlo, muy bien lograda. Pero siento que eso fue una experiencia muy interesante, que además siento que me inculcó mucho el mindset como de abundancia, porque mis papás nunca fueron tampoco los que me dijeron como, no, solo una Barbie, o solo dos, o solo tres. No, siempre me dijeron,
las Barbies que quieras dependen de ti. O sea, ¿quieres trabajar todas las semanas? ¿Quieres trabajar sábados y domingos? ¿Quieres 10 Barbies? Trabaja por 10 Barbies. ¿Quieres 25? Trabaja por 25 Barbies. El cielo es el límite y tu trabajo es lo que define. Si vas a tener la colección de Barbies más grande del salón, dale. Entonces como que siento que eso siempre fue como una constante en nuestras vidas y me ayudó mucho como a ir creando desde chiquita como esa mentalidad. ¿Cuántos años tenías ahí? No, o sea, lo que les digo, desde que nací, o sea, tengo fotos, chiquita gateando, chiquita en un computador, pero pues no hablaba. O sea, en verdad, desde que nací me ponían un pin en la ropa y yo estaba todo el día pues como en los almacenes, entonces fue como todo el crecimiento y ya pues cuando estaba más grande, obviamente me fueron soltando más responsabilidades, como que acompañaba a mi papá como a la junta de final, por distintas juntas como muy chéveres donde pude como ver muchas cosas, incluso aprender como un poquito de relacionamiento, de networking, que era un mundo distinto, pues no el mundo de tech, pero aprendí muchas cosas muy interesantes ahí, entonces creo que eso marcó de forma importante mi camino. Sin embargo, luego, cuando ya llego como a los últimos años del colegio, me enamoro de modelos de Naciones Unidas y ahí un poco se articula con el tema de derecho, entonces yo creo que siempre he querido salvar el mundo, todavía, y desde ahí creía que el derecho era un camino para hacerlo, me encantaba Naciones Unidas, yo pues la más apasionada del mundo con eso, era como la líder pues del colegio de ese tema, y ahí como que siento que tenía la carrera que más afinidad tenía con eso, era como derecho, entonces como que me gustaba mucho todo el tema de oratoria, de argumentación, y termino escogiendo derecho como por esa razón. En mi familia no hay abogados, pues nada que ver como con de dónde vengo, mi familia está mucho más como en el mundo de los negocios, pero pues fue una carrera muy interesante que me permitió sobre todo a nivel de como de habilidades blandas, lectoescritura, oratoria, y hoy que pues tengo un rol totalmente distinto, igual siento que si uno puede convencer a un juez, puede convencer a un cliente, entonces de alguna manera sirve también para todo este ejercicio como de negociación o sobre todo como de convencimiento, de relacionamiento, de, bueno, como de distintas habilidades que le agradezco igualmente a la carrera y disciplina mucha y memoria también mucha. Entonces creo que igual hay muchas cosas que rescato. Hoy justamente estábamos grabando contenido para Colombia Tech y los que estaban hablando me preguntaban, pero ¿qué haces tú para tener una memoria para leerte solo una vez el libro que te damos y aprenderte? Y yo les decía, teníamos exámenes finales donde me tocaba aprenderme 6 meses de clase, entonces para algo sirvió. Hoy se usa diferente esa memoria, pero para algo sirvió. Wow. ¿Cómo entonces? Porque digamos que tu vida desde muy pequeña siempre estuvo ligada al emprendimiento o al negocio, a crear con ese mindset del trabajo, de que las cosas se ganan, de abundancia también, que me parece un concepto muy interesante porque por ahí hay alguna gente que lo tiene un poco como mitificado de mala manera y demás. Pero ya al final del colegio te vas involucrando un poquito más en derecho, terminas estudiando derecho, esos años donde persigues el derecho. ¿Qué pasa con el emprendimiento en tu vida? ¿Qué rol iba jugando como en esos años? Bueno, entonces ahí me vuelvo un poquito en el tiempo y es cuando cumplo 15, de hecho cuando tenía 14 mis amigas tenían 15, yo iba como un año adelantada en edad en el colegio, nos vamos al viaje de 15 con mis amigas y nos fuimos como a Orlando, a los parques, todo esto, y estábamos obsesionadas con los helados en bolitas, no sé si los han visto, entonces, entonces pues nos comíamos 25 diarios y yo llegué a Colombia súper obsesionada con eso y yo, ¿por qué no estoy en Colombia? ¿Por qué no estoy en Colombia? Entonces me puse a averiguar por todas partes y le dije a mi papá como que no, pues si no hay es porque debe ser muy cara la franquicia o pues debe ser muy complicado, no sé qué. Y yo, bueno, papá, esa no es la respuesta que quiero tener. Seguí investigando, le llamé a mi tío que era el presidente de franquicia, entonces le pregunté no sé qué ha pasado, bla. Y entonces en medio de esto como que entendimos que Dippin' Dots había abierto en Colombia, porque pues habían tenido todos esos temas como logísticos y que había otra marca que estaba entrando a Colombia como la casa matriz y que estaban disponibles las franquicias, entonces yo le escribí un correo como el country manager, no sé qué, pues tenía 15, menos mal no se dio cuenta en el correo, no había cómo verlo, y me dio la llamada, y entonces me conecté a la llamada, mi papá como súper incrédulo, como, pues eso debe ser, o sea, como que no, ni siquiera apareció en la llamada, me tocó hacer toda la llamada, pero pues ya el man se había conectado, así que ya le tocó cuando se dio cuenta que había una niña 15 años al otro lado de la cámara, pues igual le tocó tener el call, y en medio de todo igual mi papá estaba como al lado, entonces
le terminó sonando un montón después de que nos explicaron todo y a los 3 días estábamos filmando, pues mis tíos también metieron en este negocio y empezamos como con la expansión de Minions en todo Colombia. Entonces tuvimos puntos de venta, de hecho, en Cartagena, en Plaza Boca Grande, y bueno, empezamos a crecer en varias partes, en Montería, en Celejo, en Santa Marta, en Bucaramanga, en Bogotá. Entonces cuando yo me vengo a vivir a Bogotá por la universidad, hago toda la expansión en Bogotá y ahí empezamos a vender en el Nuevo Granada, el modelo de las universidades, en la Javeriana, en un montón de partes. Entonces yo empecé a liderar como todo ese proceso de expansión, pero al mismo tiempo estaba en la universidad. Entonces mi casa era literalmente, o sea, la sala de mi casa eran solo congeladores. Era un montón de congeladores y pues estaba súper metida en la logística, era todo un tema muy distinto, pero al final termina siendo el punto por el que termino entrando al mundo de la tecnología. Que después de esto, como lideraba todo ese relacionamiento con colegios y universidades, mi primer trabajo en tech es un trabajo de relacionamiento y alianzas para una startup que hacía todo el tema de deliveries en universidades. Como ya tenía estos contactos de las alianzas que hacíamos, termino entrando a ese cargo y ahí termino, pues empiezo como a crecer en el mundo tech y a tener distintos cargos y aprender de, pues, de todo el mundo de tecnología. Bueno, esa es la historia de una persona que ya tenía 30 años y mientras que estás contento y yo pensando, ¿en qué momento se tenía 15, 16, 17, 18, 18 años? O sea, a pesar de que seguiste estudiando, nunca te desligaste como del emprendimiento y seguir como del meque, del ajetreo que trae estar montando negocios. Total, o sea, siempre estoy involucrada, igual estoy involucrada en el mundo del derecho, o sea, tuve distintos cargos como abogada. Mientras estuve en la universidad, trabajé, de hecho, 4 años y medio como abogada. Estuve 3 años en una firma boutique, ahí terminé siendo, y ahí hice mis primeros pinitos para hacer Chief of Staff después, porque era como la mano derecha del partner. Entonces me tocaba acompañarlo a todo, pero ahí aprendí muchísimo como de toda esta gestión, como del back office del CEO un poco, y también pues un poquito como de relacionamiento, pues también hacía contratos, lo acompañaba en reuniones, muchas cosas. Y después de eso ya entré pues, a una Big Four, entonces ahí ya estuve como en un trabajo mucho más, digamos que estructurado y complejo, donde ahí ya, digamos que toqué fondo como abogada y dije, esto definitivamente no es lo mío, pero pues tuve la experiencia y tuve la oportunidad como de vivirlo, de transitarlo y de tomar una decisión con información, ¿sabes? O sea, después de haberlo transitado, de haberlo experimentado, me di cuenta como que no resonaba tanto ahí, que no me sentía tan conectada con las cosas que estaba haciendo y que el día a día de mis sueños no hacía fit con el día a día que estaba teniendo como abogada. Entonces ahí fue cuando, digamos que tomé un poco otro rumbo. ¿Qué te hacía falta en ese día a día? Bueno, pues yo siento que el mundo de la tecnología a mí me ha dado la posibilidad de relacionarme todos los días con gente a la que le brillan los ojos cuando habla de lo que hace. Y para mí eso es muy mágico. Yo creo que eso es algo que a uno lo llena de energía, lo llena de inspiración, y yo poder sentirme emocionada cuando cuento qué hago y sentir que está alineado con mi propósito y con lo que quiero hacer, y sentir que de alguna u otra manera tengo la posibilidad de pronto de ayudarle a alguien, a mí eso me mueve la aguja un montón. Entonces ese tipo de cosas no las sentía en el otro mundo en el que estaba viviendo, y también un poco el estilo de liderazgo. Siento que acá he tenido la posibilidad de tener líderes que tienen una visión muy distinta, no desde el castigo, sino más desde el premio, más desde la confianza, más desde el impulso. Líderes que han creído en mí más que yo misma y que me han mostrado que se puede. Entonces, creo que hay unas industrias o unos sectores donde tenemos pues unas formas de liderar mucho más tradicionales, donde creemos mucho más en esta estructura de 8 a 5. En tech trabajamos de 8 a 8 o de las horas que sean, y no necesitas tener la presión para estar en la oficina, estás tan conectado con tu propósito que no vas a dejar que las cosas no pasen. Tienes tantas ganas de conectarte a esa reunión que te dieron, que no importa la hora que sea, mañana te reúnen a las 6 a.m., pero no me la voy a perder. O sea, es una reunión que realmente quiero tener, no me importa si no cuadra el time zone, no me importa si me tengo que levantar a las 6 de la mañana o a las 6 de la mañana, nadie me está exigiendo que lo haga, pero es algo que tiene, o sea, que está tan conectado con lo que quiero hacer, que no necesito que me exijan, que no necesito un policía, que no necesito un castigo, que no necesito una vigilancia, sino que realmente siento que cuando uno logra esa alineación de incentivos y de propósito,
todo cambia y uno deja de contar horas y empieza a contar experiencias, momentos, como que son otras las métricas. Entonces yo siento que esa es como la posibilidad que me ha dado el mundo de la tecnología. Bueno, he hablado, no sé por qué, no sé si es porque he hablado un montón de la voluntad estos últimos días, pero me lo he encontrado un montón como bueno, sentado en este espacio. Es justamente la voluntad, cuando uno tiene la voluntad de hacer algo, creo que las excusas y los dolores y las cosas de pronto negativas como que pasan a un segundo plano. Tengo un propósito y tengo la voluntad de llegar a él y esa voluntad como que justamente resulta en persistencia, resistencia, y bueno, ya lo he mencionado en otros espacios también. Dices, el derecho no es lo mío, gracias, aprendí estructura, aprendí a trabajar con alguien muy importante, me ayudó a capacitar mi memoria, oratoria y demás, pero no es lo mío. Y ahí creo que entiendo que saltas de lleno al mundo tech en Mavi, entiendo. Entro en mi otra startup, igualmente la transición no fue así de smooth como suena, realmente esa fue una de mis primeras, ahí me doblé pero no me quebré o casi me quebré, realmente fue un momento muy difícil, o sea, ese tipo de transiciones no son, es una renuncia importante, es una renuncia a un montón de tiempo que le has dedicado a algo, a algo con lo que crees que te identificas pero te das cuenta que ya no te identificas, renuncias también a la posibilidad de caber en un contexto social en el que estás. Al final, uno tiene un montón de presión social de los compañeros con los que está en la universidad, de las expectativas que tiene la familia, porque uno estudió una carrera, las expectativas que tiene la gente alrededor, y renunciar a la posibilidad de hacer fit con esas expectativas duele un montón. Y realmente mi punto de inflexión no fue tan sencillo como, ay, me di cuenta que no me gustaba y ya, no, yo pasé por un proceso bastante difícil, que hoy lo agradezco un montón, porque fue lo que me llevó a darme cuenta de otras cosas, pero digamos que en medio de trabajar en esta Big Four, pues conocí mis límites y fue la primera vez donde dije, bueno, no, o sea, hay cosas que hay que priorizar distinto. Yo tenía un ritmo de trabajo muy, muy duro porque yo al mismo tiempo estaba en la universidad y en este trabajo, o sea, entrar a una Big Four, tú tienes que graduarte, tienes que, o sea, igual uno trabaja 16 horas, esto es bien intenso y yo estaba en la universidad, entonces fue un ejercicio bastante difícil de trabajar y estudiar al mismo tiempo, de llevar dos computadores a la universidad porque solo te puedes conectar, ¿no? Entonces el dolor, solo el dolor de espalda de llevar dos computadores a la universidad era suficientemente difícil, pero o sea, no dormía nada, yo me quedaba dormida en el computador así, trabajaba sábados, trabajaba domingos, trabajaba todos los días intensamente en unas jornadas que yo no podía manejar, perdí como 10 kilos en 6 meses, se me caía el pelo, o sea, en verdad temblaba el estrés y ahí fue como cuando conocí mis límites físicos y me di cuenta un poco, pues como que tampoco sentía que me estaba alimentando como mi espíritu de eso, o sea, estaba haciendo algo porque creía que era lo que quería, porque creía que esos años que había transitado como abogada me iban a llevar ahí, porque al principio era como, creo que uno muchas veces se mueve como por el cargo sexy en LinkedIn, pero ese cargo sexy en LinkedIn no siempre se ve como uno cree. Entonces, a veces la diferencia entre el cargo y el día a día es abismal y en la situación en la que yo estaba, así era. O sea, yo no me sentía conectada con lo que estaba haciendo, tenía un estilo de liderazgo que no era el que hacía tanto fit con mi personalidad. Ese nivel de presión, pero de la forma en la que se ejerce en algunas compañías como esta, hicieron que yo me enfermara demasiado, 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 hasta que yo dije, no voy a tener la clínica. Pues, o sea, en verdad, ya estaba muy, muy, muy mal, entré en un burnout grave, 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 y cuando ya no podía más, pero ya no podía más físicamente, o sea, yo ya estaba, les juro, en los huesos, enferma, 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 que yo decía, ¿qué más estoy esperando? O sea, como, ¿qué más me quiero probar? Yo lloraba todos los días, les juro, o sea, yo salía acá llorando, y, y ahí fue cuando dije, pues no tiene sentido, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuánto más quiero aguantar? ¿Por qué quiero aguantar? ¿A quién le tengo que demostrar que puedo, pues, como que sobrellevar esto? No tiene nada sentido y sobre todo también me di cuenta que no era, o sea, el camino que estaba recorriendo no llegaba al lugar al que yo quería llegar. Como que yo siento que muchas veces tenemos líderes enfrente de nosotros que están en lugares donde nosotros no queremos llegar si nos lo cuestionamos. Y si yo estaba siguiendo el camino de una persona en la que no me quería convertir, ¿por qué iba a seguir haciendo eso?
O sea, si yo estaba siguiendo un camino en una empresa que solo tenía un camino, porque no hay muchos más, y yo definitivamente no cabía ahí, ¿para qué iba a seguir? O sea, ¿quién le tenía que gustar eso? Entonces, después de mucha terapia, después de enfermarme duro, después de muchas conversaciones difíciles y un poco de sentir que estaba defraudando también a toda la gente a mi alrededor, que creía que yo iba a ser la abogada exitosa, que iba a tener este y este cargo y que iba a trabajar en estas empresas, pues después de todo eso me di cuenta o me hice las preguntas correctas para llegar al mundo de la tecnología. Y era un poco, uno, o sea, ¿cómo quiero que sea el día a día de mis sueños? La respuesta no está necesariamente en la carrera, está totalmente alejada. ¿Cómo me quiero sentir? O sea, ¿cómo es el estilo de liderazgo que quiero tener? ¿Cuál es el jefe que quiero tener? ¿Qué valores quiero que tenga? ¿Cómo, o sea, cómo quiero que me vea a mí la empresa en la que yo trabajo? ¿Cómo quiero ser remunerada? O sea, son preguntas que a veces uno no se hace, sino que simplemente acepta lo que el sistema o el camino que uno está recorriendo tiene para uno. Y cuando yo me hice las preguntas, digamos que desde otro lugar me di cuenta que las respuestas no estaban donde yo estaba, que estaban en otros caminos. Entonces empecé a explorar otros caminos y, y pues fue de forma muy coincidencial. O sea, siento que la vida lo va llevando a uno donde tiene que estar. Justamente en ese momento me estaba, o sea, tenía que conseguir casa, me quedaban, o sea, esto era post pandemia, me quedaban como 4 meses de universidad presencial, entonces necesitaba conseguir un apartamento por 4 meses y un amigo se fue a ir a la India y su hermana, pues como que él me dijo como vente a ir con mi hermana, si solo por 4 meses, no, pues como que habla con ella, nuestras familias pues se conocen toda la vida, como que fue súper fácil y llegué ahí como por cosas de la vida y pues digamos que Saris, donde me fui a vivir, trabajaba en una startup, su novio trabajaba en otra startup, el roomie de su novio trabajaba en otra startup, todo el mundo alrededor estaba en como que mundo tech, entonces fue un ecosistema increíble para empezar como a crecer, a aprender, y yo llegué a ver allá un lunes y el jueves fuimos a un evento de tecnología, y en ese evento conseguí trabajo, así, o sea, eso fue en un 2x3, entonces como que ahí conseguí este trabajo donde les digo que gestionaba las alianzas con universidades y pues como para esta startup y ahí ya empecé como en el tema de alianzas y partnerships y ahí ya fui pasando el cargo hasta terminar en Mavity como Chief of Staff, liderando también el área de partnerships y como de la expansión en Latinoamérica, pero ahí se van juntando los puntos y un poco hago lo que hacía antes en esta, como se van juntando los puntos de liderar alianzas con haber sido la mano derecha de este abogado y aprender a gestionar todo ese backlog y bueno, así llegó hasta Maverick. Uf, increíble las conversaciones que ibas teniendo también contigo mismo, porque entiendo que eran conversar, supongo que contigo mismo y también con personas alrededor, porque mencionabas mucho como esa expectativa, no solo de lo que la gente tenía de ti, sino pero también tus seres como allegados, ¿no? De estoy defraudando, porque es una palabra bastante que pesa un montón, ¿no? Increíble como pues ibas teniendo esas conversaciones y al final pues una cosa te terminó llevando a la otra, pero tuviste como, digamos que el coraje, si quiere la valentía de decir pues es que esto no es para mí y pudiste de cierta manera ser vulnerable, si se quiere, y aceptar que por más que quisiera, por más que no, esto no es realmente lo que yo quiero para mí. ¿Cómo entonces esas sensaciones que me contabas ahorita de no me gusta el día a día, me están de pronto liderando desde el castigo, la manera en que estoy trabajando, las horas o la manera en que me comunico no es la manera en que yo quiero o la manera en que me remunera no es la que yo quiero? ¿Cómo esas sensaciones entonces cambian cuando empiezas ya en el mundo tech? Bueno, yo siento que para mí, obviamente fue un cambio como 180 grados, donde yo llegué a un estilo de liderazgo totalmente distinto y llegué a un lugar donde no solo me valoraban, sino me buscaban. O sea, desde el proceso de contratación fue totalmente distinto. Y creo que eso es algo que puede pasar un poco más en tecnología, porque hay escasez y por ser un mercado también tan nuevo, pues no es que hayan 500 chief of staff en Colombia que hayan tenido la experiencia previa, entonces realmente como que hay muchos de estos cargos que como que se construyen por primera vez para muchas empresas y que están en las primeras generaciones de empleados en tecnología, sobre todo en startups, entonces creo que hay una posibilidad distinta donde se valora muchísimo el trabajo porque pues para la mayoría de puestos no es que haya una oferta increíble.
Y yo creo que un poco desde ahí, o sea, desde las conversaciones de contratación son totalmente distintas. La horizontalidad, como yo creo que las habilidades que yo tenía también hacían mucho más sentido en otros cargos. O sea, yo soy una ¿Qué persona. habilidades justamente como, porque dices que el proceso fue un lunes y el jueves ya tenías trabajo, qué habilidades tuyas o qué fue lo que de pronto los enamoró de María José y dijeron, no, que esta es la que es? Pues yo creo que yo como que he vivido en varias ciudades y creo que ser la nueva muchas veces en el colegio, por ejemplo, o en la universidad, te obliga a tener que como tener iniciativa para hacer amigos, tienes que sobrevivir, sí o sí. Entonces creo que haber sido la nueva muchas veces en muchos espacios me dio algunos skills de relacionamiento que creo que me sirvieron muchísimo después en la vida profesional y como que esas ganas o ese, pues como que siento, no me da miedo ir a decir, no me da miedo buscar y sobre todo como la emoción y la pasión, o sea, yo siento que a mí esto me encanta, yo creo que cuando uno ve a alguien que realmente por convicción hace las cosas, no como porque, o sea, no solo como por la remuneración, sino hay muchas cosas de las que yo hago, o sea, sobre todo yo hoy que me dedico a Colombiateco, yo haría esto 100% gratis, o sea, yo siento que yo tengo el trabajo de mis sueños, yo siento que yo me quisiera levantar todos los días a hacer esto sin importar cuál sea el resultado o cuál sea la remuneración, o sea, como que yo me siento muy alineada como con mi propósito hoy y yo siento que cuando uno tiene la posibilidad de llegar a esos lugares y uno mismo, pues ahora, digamos que yo también cuando he tenido que contratar, para mí lo más importante, más que los skills, es la alineación del cargo con mi propósito. Cuando yo veo fit en lo que yo estoy buscando y en las habilidades que va a desarrollar esta persona en este cargo, con lo que esa persona quiere conseguir en la vida, esos son el tipo de personas que se vuelven overachievers, que son top performers, porque realmente quieren estar ahí. O sea, independientemente de si está más calificado o menos calificado que el otro. La curva de aprendizaje va a ser tan rápida porque tiene tantas ganas de hacerlo y porque está tan conectado con lo que quiere en sus próximos pasos en la vida que va a ser normalmente como esa persona que uno necesita. Entonces yo creo un poquito que de pronto mis hijos pudieron ver eso, o sea, como yo estaba llena de ganas, de conocimiento no, pero de ganas de hacer que las cosas pasaran y sobre todo creo que ya haber estado del otro lado me daba como una, o sea, como una posición de gratitud absoluta. Yo creo que yo todos los días le daba las gracias a mi jefe por estar ahí. Yo era como, gracias por haberme contratado, gracias por tratarme bien, gracias por, o sea, como que él era como, son los mínimos. Pues me acuerdo que una vez me agendó one-on-one y a mí me dio pánico y yo tenía, y él me dijo como, agéndame por favor one-on-ones con todo el equipo. Yo le dije, Tommy, si a mí mi jefe me venga un one-on-one, yo lloro 3 días, pues, o sea, como que yo voy a entrar en pánico y voy a decir, me vas a echar. Y el man me dijo como, en esta empresa las cosas no son así, o sea, yo acabo de entrar y él me dijo como, te prometo que nadie en esta empresa va a pensar que si yo lo hago one-on-one es macharlo. Todo el mundo va a pensar que quiero escuchar cómo se sienten, qué piensan, y yo le dije, wow, o sea, uno, estoy muy traumatizada. Y dos, hay lugares, o sea, se puede hacer las cosas distinto, como que nota que hay lugares donde a uno lo pueden valorar como profesional, donde importa cómo te sientes, y yo lo que veía es que al revés, aquí la gente trabajaba 24/7, sábados y domingos, ahí no había horas extra, ahí no había nada, pero es como estás conectado con tu pasión y crees en el sueño en el que la empresa cree, o sea, crees en la apuesta de la empresa y eso lo cambia todo. Entonces yo siento que esa alineación con el propósito y esas ganas son fundamentales y son lo que uno como profesional debería tener siempre, pero lo que uno también a la hora de contratar debería buscar, porque normalmente eso va a llevar a encontrar personas que puedan incluso performar en un corto plazo mucho mejor que las que tienen mejores skills en el punto de partida. Sí, entiendo muy bien como esa transformación, sobre todo de encontrar un sitio eh, donde uno se sienta a gusto y donde el trabajo de pronto no se sienta tan trabajo. Y hay veces que leo en algunos sitios que dicen, no, pero es que el trabajo es el trabajo y tú tienes que hacer lo que te toca y punto, y tú no le debes nada a la empresa. Pero yo siempre parto de que si uno, al final del día, el trabajo es una relación más, como lo tienes con tu pareja, como lo tienes con tus papás, con tus hermanos, con tus amigos, y en una relación pues hay muchas cosas en el medio y uno debe tener como todas las relaciones de uno ojalá pudieran ser sanas, ¿no? Entonces, yo sí creo que uno se puede enamorar de su trabajo y uno sí puede considerar a sus compañeros de trabajo, las personas con las que trabaja,
amigos, hermanos y demás, porque al final del día, mal que bien nos guste, nos queda un montón de años trabajando. Total, y son con las que más compartimos, o sea, yo creo que muy poquita gente pasa 8 horas al día con su pareja o con sus papás o con sus amigos. Entonces... Nosotros que venimos de afuera, yo tengo mis papás en Cartagena, yo hace 10 años estoy viendo más a otras personas de lo que veo a mis papás, de lo que comparto con mis papás, lo comparto con mi hermana que vive también en Bogotá, pero vive en otra casa. Entonces son las personas con las que tengo que hablar yo 8 horas al día y con las que de cierta manera también van a impulsar a mí crecer profesionalmente y demás. Pues imagínate, puedo disfrutar todo esto y gozarnos lo que hacemos y emocionarnos y demás. Y construir relaciones bonitas claro, también ahí. Y si de pronto no es allí, de pronto será en otra empresa, porque también es un fit. Yo puede que no haga fit con una empresa, eso no significa que la empresa sea mala o que yo sea mala. Total. Solo no hay un fit cultural, así como pues, uno se enamora de todo el día, de todo el mundo que conoce en la calle, ¿no? Vamos a hacer un fast forward en tu historia, pero antes de eso, siempre la pausa entre y me regañan. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando que nos sigan en Spotify, se suscriban a YouTube, en like, comenten, nos sigan en todas las redes sociales que les vamos a dejar por ahí. También mientras tanto aprovechen mientras que nos están escuchando. Este podcast es como un easy listen, entonces la gente va trabajando y va chismoseando por ahí. Les dejamos también obviamente... Yo lo escuchaba así, lo escuchaba. Sí, lo tienen en una segunda pantalla, eso me ha impresionado. La gente no está trabajando y está. Pero bueno. También les dejamos todas las redes sociales, no solo de Majo para que vayan y chismoseen, sino también todo lo de Colombia Tech Week, también para que se vayan empapando antes de que arranquemos ahora sí con la carnecita, lo de verdad que venimos a hablar acá. Y por eso te digo que si quieres hagamos un fast forward, porque entiendo que bueno, aquí tienes una historia larga donde seguramente hay muchas historias. Te enamoraste del mundo de la tecnología, encontraste un propósito dentro de él. ¿De dónde sale entonces Colombia Tech? Bueno, igual la historia se remonta un poquito a Mavity, porque yo en Mavity empecé a liderar como esta parte de crecimiento en Latinoamérica y en Colombia. Entonces, en este ejercicio empezamos a hacer muchos eventos de ecosistema. Hicimos una gira nacional y una gira internacional. Y en esta gira nacional, justamente quien la lideraba o la organizaba era Nico, uno de los cofundadores de Colombia Tech Week, Lau, otra de las fundadoras de Colombia Tech Week, estaba en la gira nacional. Y ahí, pues ya nos conocíamos los tres, justamente nos conocimos en otros eventos de networking. Y empezamos a trabajar juntos como en esta gira nacional, nos fuimos de viaje un montón. Ese fue un año donde yo vi más a Nicolás que a mis papás y además dormíamos en Airbnb, entonces esto era convivencia pura y dura con todos. Entonces nos fuimos de viaje, o sea, medio año entero, pero pues todas las semanas nos íbamos a una ciudad distinta, a un país distinto y todos convivimos mucho, más de lo que queríamos, ¿no? Pero pues era 24/7, o sea, viernes juntos, viernes juntos, desayunábamos, comíamos, almorzábamos juntos y organizábamos eventos juntos. Entonces creo que esto fue un muy buen inicio de acercamiento para entender un poco el way of work de cada uno, donde nos sentimos muy alineados. Segundo, para entender cómo la conexión y el propósito, porque sin duda alguna a los tres nos movía demasiado el ecosistema de tecnología, pero también nos movía Colombia profundamente. Y después de esta gira nacional hicimos una gira internacional. En esta gira internacional hicimos una parada y organizamos un evento en México en el marco de México Tech Week. Entonces aquí conocimos un poco más el formato de primera mano y quedamos impresionados. Nos encantó lo que vimos, fue como un formato totalmente distinto porque, claro, habíamos ido como a muchos eventos de gran formato, conferencias gigantescas, pero a veces el networking en este tipo de espacios puede ser un poco más difícil porque tú te abrumas, o sea, tienes 10.000 personas alrededor, ¿con quién hablo? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde? Entonces ahí hay que tener el doble de personalidad para poder hacer networking, pero en los eventos pequeños normalmente hay más excusas contextuales para conversar, hay un poco más de curaduría en el espacio y de feed, digamos que de vertical o de cargos o de distintas cosas que hacen que sea más sencilla la conversación. Y normalmente la curaduría de estos espacios también hace que tengas acceso pues, a un tipo de perfiles pues, que pueden ser tomadores de decisión y que te pueden ayudar con ese objetivo que estás buscando, si es ventas o si es levantamiento de capital, pues a que pase mucho más rápido. Entonces, en este ejercicio de conocer México Tech Week, de hacer un evento en México Tech Week, pues nos encantó, conocimos a los organizadores, les dijimos, queremos llevarnos esto a Colombia, nos ayudaron con todo el playbook, y realmente esto empieza siendo un grupo de WhatsApp. O sea, Laura un día crea un grupo de WhatsApp
y dice, oigan, ¿por qué no hacemos México, Colombia Tech Week? Ustedes que van a ir a México, vean cómo es eso y hablen con los organizadores. Y nosotros dijimos, y yo subí ese screenshot a LinkedIn y literalmente Nicolás escribió, voy pa, y yo escribí firme y así empezó. O sea, Como si fue fuera... un grupo de WhatsApp, como proyecto cualquiera, pues como vamos a tomar una de este fin de semana, grupo para eso, la misma informalidad que tendría, así fue. Y ahí un día dijimos, bueno, vamos a desayunar para hablar de esto. Y en ese desayuno, o sea, simplemente dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Compramos el dominio, pues con nuestra plata, nuestra tarjeta, de todo. Hagamos un deck, o sea, yo diseñé el primer logo en Canva y hicimos el primer deck. Salgamos a vender esto, listo. O sea, fue lo más improvisado de la vida, como que hoy ya veníamos organizando eventos, ya teníamos relación con patrocinadores, teníamos un equipo, digamos que muy estratégico porque Laura opera los eventos de todas las startups. De hecho, Laura ha operado eventos de Zulu, le ha hecho el PR a Zulu, y así como a Zulu, a muchas otras startups y empresas muy grandes. Y después Nico venía liderando todo el área de ventas de Failo, y además de liderar pues esto, había levantado patrocinios para eventos, había liderado marketing y había hecho muchos temas de ecosistema. Y yo, como Chief of Staff de Mavity, acompañaba mucho también el proceso de levantamiento de capital. Entonces yo era la mano derecha para Tommy en todo ese sentido. Entonces yo ya llevaba pues como todos los CRMs de investors, llevaba como el tracking de todas las conversaciones de levantamiento de capital, y había tenido un relacionamiento pues como más cercano con muchos inversionistas, y justamente esos son los roles que hoy cada uno ejerce. Entonces Laura se encarga de toda la agenda y de la operación de los 200 eventos que vamos a tener este año. Nico se encarga de todo el relacionamiento con patrocinadores, que son los que hacen que esto sea posible, y yo me encargo de todo el relacionamiento con inversionistas, que ya no es solo con inversionistas, tenemos que tener 350, el año pasado logramos una cifra histórica y es 160 fondos de inversión, vinieron a Colombia, esto no había pasado nunca en Latinoamérica ni en Colombia, más de 30 billones de dólares caminaban por Bogotá, entonces obviamente eso fue increíble, como lograrlo, y lo que eso activó, pues activó a nivel de inversión fue muy importante, y el posicionamiento de Colombia. Y pues ahora mira, ya tiene como más brazos. Yo lidero también el relacionamiento con País Invitado, que está en enviados a Estados Unidos, con corporativos, como con los 100 corporativos más activos de innovación abierta en Latinoamérica, y con las 100 startups que han levantado más de 3 millones de dólares, como que vemos muy promesa en Latinoamérica. Entonces un poco así empezó siendo una idea de hacer 20 eventos, y terminamos haciendo 157 el primer año. Y ya luego, cuando teníamos algo un poquito más estructurado, llegamos a Andrés, llegamos a Daniel. Andrés también le contamos el cuento. Andrés Bilbao y Daniel Bilbao. Para nosotros, como sí. uno era muy común, pero la gente que nos ya sí. no tienen ese contexto. Claro, entonces ya luego le dijimos a Andrés y dijo, de una, me encanta, ¿qué hay que hacer? Y luego en ese momento también empieza, pues cuando entra Andrés, luego entra Daniel y hace la primera campaña de LinkedIn, que fue un éxito. Yo creo que no había visto una campaña de LinkedIn así de viral. Pasamos de 3 followers a 5.000 en un día más o menos, entonces fue una locura. Y bueno, nada, así empieza este sueño que es Colombia Tech Week. La verdad, lo hiciste muy fácil. Haces que se escuche muy fácil, y por eso te voy a regañar, porque eso no es así de fácil. Todo lo que nos están viendo nosotros definitivamente no es así de fácil. Entiendo que obviamente tienen un equipazo que le estaba trabajando a todo eso, pero dijiste salimos a vender y de repente ya teníamos 160 eventos y ya estaban hasta los hermanos Bilbao montados en esto. Pero te saltaste cómo fue todo ese cómo fue todo ese camino, perdón, que salían a vender. Bueno, entonces obviamente al principio iterando, o sea, como teníamos un benchmark de, bueno, cómo puede ser cada deal de patrocinio, y luego también entonces teníamos como la convocatoria, como bueno, hay que hablar con mucha gente top para hacer eventos, y que o sea, el concepto de los tech weeks es, hay alguien que lidera, pero es una sombrilla donde muchas personas pueden postular sus propios eventos. Entonces quien lidera hace como un poco una curaduría, pero los hosts de estos eventos son otras compañías, y nosotros lo que empezamos fue a hacer como la articulación de todo. Entonces salimos a vender patrocinios para gente que quería tener visibilidad toda la semana, pues marcas que querían tener visibilidad toda la semana, y salimos a convencer a ciertos actores muy relevantes como que hicieran eventos en el marco de la semana, y así un poco logramos hacerlo. O sea, esto se fondea a través de patrocinios porque los 200 eventos son gratuitos. Digamos que este año tenemos nuestro festival, que es como la gran apuesta del año, y este sí va a tener un costo, pero es un costo más simbólico y operativo. Pero realmente, pues la mayoría de nuestros eventos y propósitos de estos que sea
gratuito y donde todo el mundo tenga acceso, porque necesitamos que la gente se conecte con la tecnología. Esto es algo transversal a todas las industrias, todas las verticales, y queremos que la gente que no tenga ni idea de esto también venga, o sea, que no solo sea un espacio para los top CEOs y los top founders y los top VCs y los top corporates, sino también para gente que está empezando a entrar a este mundo, que entienda y que vea, bueno, esto cómo se come. Entonces, como ustedes iban y digamos que vendían un poco, pues, como esa dinámica, ¿cuál era entonces, tanto que hemos hablado, cuál era el propósito detrás de toda esa vaca loca? Porque además, no, y una sombrilla y nosotros vamos organizando, me parece como muy chévere, no sé si la palabra sea como inocencia o con la simplicidad. Inocencia, totalmente Con la que inocencia. lo explica, era como que no, pues era agarrar un montón de eventos y patrocinadores, ya yo conocía, y bueno, pero entiendo que para poder vender justamente hay que tener un propósito muy grande, y creo que era la manera probablemente con que conectaban con la gente. ¿Cuál es entonces el propósito con el cual salían a vender y el cual hoy está detrás de Colombia Tech Week? Bueno, pues yo siento que justamente eso fue lo que nos permitió tener este crecimiento como tan exponencial en muy poquito tiempo. Y fue, o sea, nuestro propósito es poner a Colombia en el mapa y generar una conversación alrededor de tecnología que pueda, digamos que, derivarse en dos cosas. Uno, aumentar la inversión extranjera en Colombia, sobre todo pues en compañías de base tecnológica. Y dos, aumentar también o contribuir a la generación de empleos en el ámbito de tecnología. Creemos firmemente que estas dos cosas pueden ayudar a romper ciclos de pobreza mucho más rápidamente. Entonces, como que con eso partimos y eso fue lo que resonó con la gente y lo que hizo que la gente se montara en esta vaca loca. O sea, claramente era una vaca loca que claramente nosotros no teníamos ni idea a qué nos estábamos enfrentando y fue absoluta inocencia de verlo fácil, pero yo creo que las cosas hay que verlas fáciles, aunque sean totalmente difíciles. Si uno las ve fáciles, se convence de que así son. No ha sido nada fácil, o sea, hemos trasnochado, hemos madrugado, hemos trabajado sábados, domingos, esto ha sido muy duro, y sobre todo en ese momento todos teníamos otros full-time jobs, entonces trabajábamos de 6 de la mañana a 9 de la mañana en Colombia Tech, de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde en nuestros trabajos, de 6 de la tarde a 11 o 12 de la noche en Colombia Tech, sábados y domingos en Colombia Tech, pero una vez más, ahí lo que lo mantiene a uno es esa conexión con el propósito, esas ganas, esa acogida de la gente. O sea, cuando nosotros vimos el primer lanzamiento, y yo decía, Juan Carlos Mora, el presidente de Colombia, publicó Colombia Tech Week. O sea, Joan Estela, el country manager de Google, o sea, una gente que yo decía, Ernesto Plata, el country manager de JP Morgan, como unas personalidades que uno decía, increíble que están hablando de esto, el alcalde de Bogotá hablando de Colombia Tech Week. Entonces, son una gente que uno decía, qué sueño que esta gente le parecía que esto es relevante, que quiere hacer parte de esto, que nos ayude a comunicarlo y a visibilizarlo. Simón Borrero, o sea, un montón de gente como que yo decía, wow, o sea, que en verdad yo era fan, como que los admiraba profundamente, y ver que ellos resonaban con esta idea, para nosotros eso fue como un boost de energía y como o sea, un empuje para hacer lo posible y para hacerlo ultra ambicioso, porque aquí el otro punto es, claro, eso ya estaba pasando en otros países, pero pues nosotros teníamos que tener una dosis de realidad. El mercado colombiano, o sea, somos Colombia, no somos México, no somos Nueva York, aquí había que peinarnos bonito y hacer la tarea, y la tarea era el triple o más de la que los otros países estaban haciendo, porque convencer a la gente de venir a Colombia no era tan fácil, o sea, y demostrarles el potencial del mercado colombiano no era tan fácil. Entonces esto era una tarea de salir a vender el país todos los días, o sea, casi que levantarse con el himno, o sea, como que eso sentía como ir a la guerra más o menos, o sea, era puro mindset como esto es por Colombia, Carlos Vives venteado, como todo lo que sonara Colombia, nosotros poníamos en la oficina, esto era mentalidad de esto está haciendo por Colombia y esto va a ayudar al país y esto va a ayudar a la gente y cómo lo hacemos posible, pero como muy conectados como con el propósito, con el sueño, y creo que así fue que logramos convencer a gente tan increíble que admirábamos tanto, y sobre todo al equipo que tenemos hoy. O sea, yo creo que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice Simón, que se la escuché en una chava, y es como uno puede hacer que alguien más inteligente que uno trabaje para uno, pero sí que alguien más inteligente que uno trabaje para un propósito o un sueño del equipo cree. Y yo siento que eso fue lo que logramos con nuestro equipo. O sea, en nuestro equipo hay gente increíble que creyó en nuestro sueño, o sea, no solo creyó, no creyó en nosotros, no teníamos nada para ofrecerles más que una idea. Por ejemplo, el primer día empezamos como con 5 voluntarias que conocimos, súper emocionadas. Nosotros fuimos a vender, nos sentamos a un café y les dijimos, ¿esto es lo que vamos a hacer? Y todas, listo, sí, ¿qué hay? Nada. O sea, pero todas empezaron con toda, o sea, en verdad, esto le han metido mano
demasiados voluntarios, demasiada gente que ha creído en este sueño, como que todo el mundo, y ha sido súper lindo ver cómo cuando uno cree en algo, la gente como que también se contagia y todo el mundo nos escribe cómo les ayudo, qué necesitan, tengo los sábados, tengo los domingos, puedo ayudar, puedo no sé qué, o sea, como que la cantidad de cosas que nos han ofrecido ha sido demasiado lindo ver que la gente en verdad, pues como que quiere hacer que, o sea, quiere lograr que esto pase por el país, no es por nosotros, o sea, y yo creo que ahí también es muy importante uno aprender a manejar el ego y no buscar el spotlight tiene que ser para Colombia, si nosotros somos protagonistas, nadie va a razonar con esto. Si el protagonista es Colombia, todo el mundo va a querer ayudar en esto. Entonces, nuestro ejercicio siempre ha sido intentar ponernos un paso atrás y que los protagonistas sean los emprendedores que están levantando, que lo lograron, las empresas que facturaron un montón, el país, cómo va progresando y las noticias que tenemos por contar. No nosotros, porque nosotros solo somos un pedacito de esta ecuación, pero aquí hay demasiadas cosas pasando y demasiada gente involucrada. Me encantó ese último mensaje que da como el del spotlight desde Colombia, sobre todo porque creo que en los últimos años en Colombia, y no hablar de política, este no es el capítulo para hablar de política definitivamente, pero de cierta manera nos hemos encontrado con personajes que en general, de todos los tintes políticos, que el spotlight pues lo quieren poner en ellos, ¿no? Y a veces se nos olvida un poco que la idea es que todos echemos y empujemos para el mismo lado, pues para que justamente Colombia salga adelante desde no solo la tecnología, sino desde el ámbito político, desde el ámbito económico y desde muchas otras cosas. Y a veces vemos que hay mucha gente, y no solo políticos, también fundadores, también empresarios y demás que quieren el spotlight en ellos y ver como que eso es parte del propósito de Colombia Tech, y más allá de que el propósito por el nombre y demás, uno dice, no, esto es Tech, esto es para el ecosistema, no, esto es por Colombia, la verdad que qué bonito mensaje, nunca lo había visto desde ese punto, y justo la primera palabra de todo, ¿no? Colombia Tech, pero traspasa mucho más el tema geográfico, lo entiendo así. ¿Cuál fue ese día, ese momento, ese suceso, esa hora, ese punto de quiebre tal vez si creen que tuviste, en que me metí, o voy a tirar la toalla? ¿Existe primero que todo? ¿Sabes que yo siento que no? Yo siento que yo nunca quería tirar la toalla acá. Han habido días muy duros. O sea, yo pasé muchos días sin dormir y los últimos días en verdad no dormíamos, vivimos a punta de pizza y Coca-Cola, mucho. O sea, esto es una oficina del mejor estilo de startupero, donde casi que dormíamos en la oficina. Había puntos del año donde yo no sabía si era sábado, si era domingo, si era lunes. O sea, todos los días trabajábamos y todos los días venían iguales. Yo ya no sabía qué día era, dónde estaba y solo sobrevivíamos a punta de pizza. Pero aún así siento que nunca quise tirar la toalla, o sea, claro, me sentía muy cansada en muchos puntos, pero siempre me he sentido como tan motivada por hacer que esto pase y con tanta presión también positiva de, le dimos como un platillo a esto, en esto han creído personas increíbles, no podemos defraudarlos, o sea, no podemos no hacer que esto pase con la calidad que la gente lo espera. Entonces yo creo que esa motivación de la gente, de los mensajes que nos han llegado tan lindos, o sea, gente que no conocemos publicando, compartiendo, escribiéndonos, ayudándonos, ese tipo de cosas yo siento que a uno le llenan el alma y le generan un sentido de responsabilidad donde uno dice, yo no puedo tirar la toalla, yo no puedo hacer que esto no pase, yo le debo a la gente que ha creído en mí y en nosotros, o sea, le debemos a la gente que creyó en este propósito y en este sueño, todo, o sea, todo, dejarlo todo en la cancha. Entonces creo que esa siempre ha sido la visión. Obviamente hay cosas muy duras, obviamente las metas que nos hemos trazado han sido ultra ambiciosas, o sea, en serio que como que cuando decíamos esto es posible, no lo sé, pero aún así creo que también esa ingenuidad y esa inocencia de no tener ni idea cómo vamos a llegar, pero tener la certeza de que vamos a llegar, ha sido la que nos ha ayudado como a ir, sin mente como las Barbies, pero a ir, o sea, como... Regálame entonces ese momento, si se quiere, tal vez que tú digas, ese día la pasé bien maluco, si quiere algún suceso, algún día, tal vez que tú digas, uff, de esta anécdota, mejor dicho, me acuerdo y hoy me río, pero en ese momento quise llorar. Me imagino que o sea, en 157 eventos algo tuvo que, algún imprevisto tuvo que haber. Pero sabes que yo no siento que nunca algo tan grave, o sea, y los 157 eventos fueron demasiado tranquilos, o sea, nosotros creíamos que naturalmente iba a pasar algo muy grave porque la probabilidad estaba como dada para eso y en serio nada grave nunca pasó, como que
yo siento que obviamente han habido momentos difíciles, se nos han caído patrocinadores muy grandes con los que contábamos, se nos han caído speakers como de los que prácticamente dependíamos, se nos han caído muchas cosas, pero yo siento que nunca ha sido algo como que ponga en riesgo del todo como la posibilidad de hacerlo o como de seguir soñando con eso. Yo siento que no ha habido como un momento que yo diga definitivamente, o sea, hasta aquí, no, o sea, yo creo que han habido muchos momentos difíciles, hay momentos difíciles todos los días, o sea, de hecho, es una constante los momentos difíciles, tan constante que ya no se siente como que haya uno, pues, al que no vayamos a sobrevivir, no, o sea, obviamente siempre puede pasar, pero creo que esto al revés ha sido un ejercicio de resiliencia y de escuchar muchos no's y de escuchar mucha gente diciendo, eso es imposible, ¿cómo lo van a hacer? ¿Quiénes son ustedes para hacerlo? ¿Qué se creen? Pues como un montón de cosas, pero es como no somos nada de paseo, no nos creemos nada, tenemos un sueño, te lo queremos compartir, si quieres sumarte a esto, súper, si no quieres, está perfecto, pero no es como, no sé, o sea, como que han habido muchas cosas, creo que todos los días pasan muchas cosas difíciles, y han sido más las difíciles, o no, yo creo que han sido más las buenas, si no nos seguiríamos acá, pero han sido tantas las difíciles y son tan constantes que yo creo que eso también ha permitido que no haya un punto de inflexión gigantesco, una bajada demasiado profunda, sino que realmente pues sea como muy constante. Aunque yo creo que uno de los días más difíciles para mí fue renunciar a Mount. Ese sí me acuerdo como que fue muy duro porque era como un momento de decisión muy fuerte y como que yo sentía que como, creo que esa palabra que la he dicho varias veces, como defraudar es algo que a mí me cuesta mucho. Yo sentía que yo había tenido tanta confianza de Navity como empresa y tanta confianza de mi CEO que me costaba mucho como dejarlos, como abandonarlos, aunque creía finalmente en este sueño y este sueño estaba de mí, o sea, ya estábamos a punto de ejecutarlo y yo tenía que estar 100% concentrada en esto para que pudiéramos hacerlo, pero y ya no podía más físicamente, o sea, ya estábamos llevados, o sea, ya no, el día no tenía más horas, yo ponía mi calendario a las 5 de la mañana, pero ¿quién me iba a agendar a las 5 de la mañana? A las 11 de la noche, pero ¿quién me iba a agendar a las 11 de la noche? Ya las horas hábiles no daban, ya sábados y domingos nadie nos agendaba que queríamos, todas las reuniones de equipo eran sábados y domingos, pero aún así el resto del mundo no funcionaba en nuestros horarios. Entonces sí, ese fue uno de los días más difíciles seguramente, donde el mismo día Nico y yo tuvimos que tomar la decisión y ya me costó bastante, pero pues nada, como con toda la, o sea, con todo el amor y con toda la gratitud siempre, porque fueron también el lugar que me permitió estar aquí hoy. Entonces, Camino, existió en algún momento es que en verdad me impresiona ver la confianza con la que hablas, de una muy buena manera, obviamente, porque creo que dentro de todo, eso es algo que he aprendido con mucha gente sentada aquí ya, como que existe esa cuota de inocencia para hacer las cosas y creo que la inocencia también viene acompañada de mucha confianza. ¿En algún momento dudaste de ti o se metió el famoso síndrome del impostor que llamas por ahí? No, 100%, 100%, o sea, o sea, como que primero yo era la más joven, o sea, soy la más joven de los fundadores y soy más joven que mi equipo. Solo eso es un reto bien importante porque tienes que demostrar demasiado por qué estás acá, o sea, por qué estás liderando esta iniciativa cuando el resto de gente tiene más años de experiencia que tú y demostrarles el por qué es muy difícil, pero yo creo que desde el ejemplo y desde el propósito se logra cuando está tan convencido y logra contagiar a la gente de ese propósito, creo que la gente lo va viendo. Y cuando uno es el primero que da ejemplo, el primero que llega, el último que se va, como que yo creo que desde el ejemplo eso se logra transformar. Entonces, síndrome del impostor todo el tiempo ha habido en cada reunión y no solo frente al equipo, sino todo el tema de relacionamiento que yo llevaba era frente a fondos de inversión y obviamente tener estas conversiones, esto era como levantar una ronda, pero o sea, ¿sabes? Yo tenía que reunir con 200 fondos, a todos tenía que hacer pitch de convencerlos porque iría a Colombia, menos mal, no tenía que convencerlos de poner un ticket, solo de comprar un tiquete, pero igualmente un poquito más barato, que poner un par de millones de dólares. Total, pero al final era un ejercicio de enfrentarme a un montón de incluso de ídolos, o sea, como manejarlos de todos los lugares, pero de ídolos, de gente que admiraba un montón, que respetaba un montón su trabajo, que sentía que estaba pues a 500.000 kilómetros de donde yo estaba a nivel profesional y como que ir construyendo esa confianza para enfrentarme a esos espacios, obviamente me costó,
pero yo creo que es ese ejercicio de inocencia de no hay otra posibilidad, o sea, o lo haces o lo haces, o sea, te conectas o te conectas, resuelves o resuelves, no hay plan B. Entonces creo que nuestro camino ha sido un camino en el que no hay plan B y hay que hacerlo como sea, con las herramientas que existan en ese momento, y eso nos ha permitido como ayudar, o sea, como avanzar en el camino. Y yo creo que otra de las cosas que han sido muy importantes para mí ha sido como ese apoyo, sobre todo, o esa confianza que han tenido como Daniel y Andrés en nosotros, y en como que las veces que yo los he invitado, los he llamado, como que siento que siempre ha sido un exceso de confianza en tú puedes, ¿por qué? Pero ¿por qué lo dudas? Pero ¿por qué no el doble? Como tener, como que yo siento que para mí obviamente eran unos referentes en el ecosistema, y como que ellos vieran esto posible, a mí me dio una sensación de que no estábamos tan locos. O sea, obviamente todos los que estábamos locos cuando dijimos que íbamos a hacer esto, como que, pero es Colombia, pero ¿cómo van a traer 150 fondos? No, no hay en Latinoamérica, o sea, en Colombia hay 20, pues 25, o sea, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a hacer 157 eventos? ¿Cómo van? Todo el mundo lo ponía en duda, o sea, todo el tiempo todo el mundo lo puso en duda. Y eso obviamente a uno también lo hace dudar. ¿Será que estamos locos? ¿Será que esto no es posible? ¿Será que, por qué nosotros estamos viendo fácil el resto del mundo? No. Claro, yo creo que imposible es solo una palabra, y que esa palabra pierde fuerza en la medida en la que hay un plan. Tienes un plan y vuelves lo imposible plan, y lo divides por quarters y lo divides en OKRs y haces un tracking semanal, lo imposible empieza a ser un número semanal que se vuelve más tangible de lo que parecía. Entonces, claro, traer 150 fondos parecía imposible, pero tener un número de reuniones semanales no parecía imposible. Cuando empezamos a ver el conversion rate parecía cada vez más posible. Cuando ya empezamos a sumar las horas que teníamos y la matemática hacía sentido, dejó de parecer tan imposible. Entonces, como que hay muchas cosas que cuando tienen un plan dejan de ser imposibles, y esa palabra imposible se vuelve exactamente eso, solo una palabra y pierde fuerza. Pero yo creo que para eso sí se necesita alguien que crea en uno, o sea, algunas fuentes de confianza que le rectifiquen a uno que sí se puede, que uno puede. Y para mí, en verdad, Nico, Laura, Daniel y Andrés han sido esa piedra como todo el tiempo en el camino como de fuerza, o sea, esa conexión, ese ancla como que me han demostrado que han confiado en mí más de lo que yo misma he confiado, o sea, que me han dicho como, estás ahí porque tienes que estar ahí. O sea, como que tú puedes, y esas palabras, como esas afirmaciones y esa confianza de otros en uno, creo que es lo que lo hace a uno como enfrentarse a ese tipo de retos que uno cree que no va a poder, pero que al final casi siempre puede. Después de todo ese, mejor dicho, como de esas 1000 conversaciones que tienes contigo misma, supongo que día a día, de esas 1000 preguntas que van surgiendo, de todas esas 1000 llamadas que harás también para validar, para desvalidar y demás, ya van más de un año de esto, casi 2 años desde que empezó Colombia Tech Week. ¿Qué tan diferente es Majo hoy a como era hace 2 años? Uy, totalmente distinta. Yo siento que para mí ha sido como una aceleradora, o sea, como que yo nunca me imaginé que me iba a enfrentar a los retos que me he enfrentado, y sobre todo yo creo que naturalmente o matemáticamente el número de horas que he trabajado ha sido el doble o el triple de lo que uno normalmente trabajaría. Entonces esa matemática también te permite como que crecer mucho más rápidamente. Pero yo creo que todo esto, como todo este proceso, me ha permitido sobre todo, como uno, aprender a priorizar. Creo que ha sido lo más importante, porque esto es un evento tan grande que involucra a tantas personas, que tiene tantos frentes, donde la priorización es la clave. Si uno no prioriza, no pasa. Entonces, como que aprender a priorizar, creo que ha sido una de las cosas que a mí más me ha costado, porque yo soy una persona que quiere como, o sea, como demasiado people pleaser, demasiado como, que yo quiero que, como ser amiga de todo el mundo y no tener problema con nadie, y es muy difícil tener esa personalidad porque pues tienes que priorizar, tienes que aprender a decir no, y pues yo no sabía decir no antes de esto. Entonces yo tenía, o sea, como que aprender a enfocarme en las cosas importantes, y además aprender a entender que para que esto pase yo tengo que estar bien a nivel personal. Entonces, como también aprender como a hackear un poquito las cosas que tengo que hacer a nivel personal para poder estar bien a nivel profesional ha sido súper importante, y aprender muchísimo más de liderazgo. Yo había tenido, digamos que, cargos de liderazgo, pero donde no tenía reporte directo, o sea, donde nadie me reportaba directamente a mí, sino que, digamos, como chief of staff normalmente le reportaban, sí, hoy tú acompañas el liderazgo, pero eres más como un habilitador,
pero normalmente no te reportan a ti directamente dependiendo del tipo de Chief of Staff. Entonces yo en mis otros cargos pues no había tenido equipos que dependieran de mí y ese sí que ha sido un reto interesante en el que he aprendido muchísimo y en el que me he conocido mucho porque siento que se vuelve, o sea, yo creo que es una forma distinta de maternidad o paternidad, pero es como donde tú entiendes todas sus falencias y donde como que por todas partes tienes que, como que cada cosa que tú haces da un mensaje y aprender a entender esos mensajes, como utilizar la palabra adecuada, o sea, yo a veces, y creo que así lo sienten los papás como cuando lo regañan y luego se arrepienten, yo creo que yo no regaño mucho, pero como yo luego soy como, ¿será que dije la palabra que era? ¿Será que estoy siendo demasiado complaciente o será que estoy siendo demasiado dura? ¿Será que como que todo ese tipo de preguntas y entender cuál es mi personalidad o mi estilo de liderazgo, cómo quiero yo liderar, han sido preguntas que han sido más profundas de lo que creía porque me han llevado a entender muchas cosas de mi personalidad y también como de lo que quiero transmitir, de lo que quiero enseñar, pensar en cuál era como esa líder que yo hubiera querido tener cuando empecé, cuando estaba en mi primer trabajo, cuando estaba en otros trabajos, cómo quiero acompañar. Y creo que todo eso también ha venido con un proceso de introspección y también de entender como hay una frase de San Ignacio de Loyola que me gusta mucho y es ser más para servir mejor, pero ser más a nivel, cómo tengo más herramientas, cómo aprendo yo más, cómo tengo más manejo emocional para poder servirle mejor a mi equipo, porque yo creo que al final liderar es servirle al equipo, o sea, yo estoy al servicio de ellos y yo intento pues ser la persona que ellos necesitan para habilitar, para desbloquear cosas, para ayudarlos a crecer, pero la cantidad de cosas que he tenido que aprender y como lo que me he tenido que presionar para estar a la altura de lo que Colombia Tech necesita de mí y de lo que mi equipo necesita de mí a nivel personal ha sido todo un reto también, entonces ir como logrando las dos cosas en paralelo es todo un tema, pero yo creo que la mayoría de casos de eso se trata. O sea, yo creo que una compañía puede crecer a la velocidad en la que sus líderes pueden crecer. Cuando sus líderes se estancan a nivel de crecimiento, la compañía se va a estancar a nivel de crecimiento. Entonces yo creo que eso ha implicado mucho a nosotros a nivel personal y de verdad ponernos la tarea y tener la humildad de reconocer todas nuestras falencias, de recibir feedback constante, de pedirlo, de en verdad recibirlo con muy buena actitud y entenderlo, de tener feedback peer-to-peer, o sea, nosotros como fundadores todo el tiempo estamos haciendo sugerencias, pero también de tenerlo el equipo, de escuchar a la gente que está viniendo, porque esto no es para nosotros ni para el equipo solamente, esto es para Colombia, entonces hay que escuchar a Colombia. ¿Y cómo se escucha Colombia? Pues listo, redes sociales, no sé qué, hay gente que nos va a parar en la calle, oye, me gusta mucho, pero esto, oye, lo otro, nos llaman, bueno, listo, ¿cómo tenemos el tiempo de gestionar todas estas peticiones y cómo en verdad cada día somos más lo que la gente está pidiendo? Entonces todo eso es un proceso bien, bien interesante, pero sin duda soy una persona totalmente distinta, una persona que valora cosas distintas, una persona que valora el sueño más que nada. Yo creo que el que mucho abarca, poco duerme. Y así ha sido, como que hemos dormido muy poquito, pero al mismo tiempo como que hemos priorizado muchas otras cosas, la alimentación, el ejercicio, como todas esas cosas que a uno también le permiten tener una energía distinta, incluso a nivel de mindset, como que yo siento que yo intento como ponerme en una sintonía específica antes de llegar a la oficina, yo tengo que llegar a imponer la actitud del día, entonces, ¿qué voy a inventar hoy? ¿Qué vamos a hacer? No sé, el lunes les llevé cartas a todos como de, el mensaje del universo de la semana es, y todo el mundo como, bueno, ¿qué vamos a hacer para inventarnos? Porque necesitamos que todo el mundo esté como en la misma sintonía, mañana vamos a hacer un picnic todos en la hora de almuerzo, bueno, ¿qué nos inventamos para que todo el mundo esté conectado? No solo con las dinámicas del día a día, pero también con el propósito que tenemos como compañía y cómo lo reforzamos y cómo lo sembramos en cada uno. Entonces, no, sin duda soy una persona totalmente distinta. Hablábamos hace, no sé cuánto tiempo pasó hoy, una hora, o bueno, un poquito menos, en ese punto de inflexión cuando decidiste dejar el derecho y tú decías, mira, mi más grande miedo era defraudar a la gente. Y luego cuando saliste de Mavity, también mencionabas que ese era como tu miedo más grande también, ¿no? De defraudar a gente. La semana pasada fuiste parte de la lista de los 30 Under 30, las 30 personas más relevantes por debajo de los 30 años. Eh, y tal vez esas dudas o esa incógnita de defraudar quedan un poquito atrás.
con esa Majo de hace, no sé, 4 años que tenías esa conversación tal vez contigo misma, ¿qué le dirías? Puede ser una pregunta cliché, perdón, pero creo que amerita el espacio. ¿Qué le dirías a la Majo que 3 años antes, 6 años antes, tal vez, tenía miedo como de defraudar a la gente y aparece nada más y nada menos que en Forbes? Esa pregunta me gusta mucho. Yo siento que le diría que confíe, porque las respuestas siempre están dentro de uno, pero uno siempre está intentando como escuchar más al ruido que lo convenza de otras cosas. Es muy difícil escuchar el corazón, escuchar como lo que uno siente, escuchar como por dónde uno siente que resuena, que conecta, porque la mayoría de veces todo lo que hay alrededor le va a decir que es por otro lugar. Y yo siento que tuve la terquedad y la humildad y la capacidad de aguantar como un poco en ese momento donde todo el mundo estaba poniendo en duda lo que estaba haciendo, las decisiones que estaba tomando y donde era muy difícil como tener esa claridad. Pero yo creo que uno siempre sabe, la respuesta siempre está dentro de uno. Yo creo que yo en el fondo siempre supe que era por ahí y le agradezco mucho a la María José de ese momento como haber silenciado ese ruido y haber creído en lo que su corazón le decía y haber tomado muchas decisiones difíciles, porque obviamente esas decisiones vinieron acompañadas de lágrimas, de terapia, de conversaciones difíciles, de momentos llenos de preguntas y de incomodidad, pero yo creo que tenemos que pasar por ahí, o sea, y lo que tenemos que aprender es a ver las grietas como un lugar que nos permita, como que permita entrar la luz, pero eso es difícil a veces, o sea, a veces sentimos que nos estamos rompiendo, y yo sentía que me estaba rompiendo, pero al mismo tiempo me preguntaba, bueno, ¿cómo, qué, esta ruptura, cómo hago que la luz pase por aquí? ¿Cómo hago que la claridad entre por acá para poder encontrar mejor mi camino? Y yo creo que en esos momentos realmente la introspección y el silencio son fundamentales y las preguntas correctas y entender dónde vibra el corazón, dónde a uno le brillan los ojos. Entonces yo como que agradezco mucho haber sido terca, haber silenciado esos consejos adultos de alguna manera. Yo sigo eh, intentando leerme muy seguido El Principito y estar muy alineada como con esta mentalidad, con esta inocencia, pero con esta visión más de niños desde como desde sorprendernos con cada cosa que hacemos y desde como cuestionárnoslo todo y desde no escuchar estos consejos que suenan adultos de hay que hacerlo así porque así es, hay que trabajar en esto porque el sistema lo dice, porque si eres abogado pues tienes que trabajar en una firma, porque si estudiaste eso pues cómo no vas a ejercer, porque la vida es difícil, porque así es, no, la vida no es difícil porque así es, claro, estoy hablando del privilegio, pero yo creo que mucha gente también con privilegio ha decidido hacerse la vida difícil y ha tomado decisiones que lo han llevado ahí. Uno también puede hacerse las preguntas que lo llevan a hacerse la vida más fácil y cuando está conectado con su propósito, todo se siente demasiado fluido. Entonces yo siento que ahora yo no siento que estoy trabajando, yo estoy jugando a trabajar, estoy disfrutándomelo un montón y creo que la respuesta es esa, confiar mucho, creer en uno mismo, aunque sea muy difícil y buscar victorias tempranas. Creo que cada pequeña victoria que uno va logrando le va permitiendo avanzar un escalón y un escalón y un escalón más hasta que va llegando a donde está, a lo que está buscando. Pero por eso hay que tener muy claro uno qué está buscando, cómo se ve eso y cómo se conecta eso con el propósito. Bueno, yo ya lo mencioné un montón de veces, pero en podcast yo puedo repetirlo. Yo tengo una frase tatuada que dice Stay Gold, que bueno, tengo un video por ahí explicando dónde la encontré y digamos que de dónde salió, pero para mí significa el poder de estar bien, estar en uno mismo. Stay Gold. Y creo que va un poco conectado, bastante conectado como en confía y la respuesta está acá adentro y por muy cliché que suene y demás, los clichés existen por algo. Porque se repitieron tanto que la gente lo sigue repitiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay uno que me gusta que es de Mar Mendoza, salta que la red aparecerá. Y yo creo que cuando uno salta, realmente el camino va organizando, la vida va mostrándole a uno por dónde es, pero hay que saltar, hay que tomar esa decisión difícil y hay que confiar en que la red va a aparecer en algún punto. No lo había escuchado, iba a ser el nombre del capítulo porque me gustó un montón. Estaba muy bueno y me lo va a robar. Aprovechemos este último ratico, Majo, cuéntanos
ahora sí ya, aún aquí sí, shout out, mejor dicho, desahógate todo. ¿Qué nos espera Colombia, para Colombia Tech Week este año, ahorita a mediados, finales de agosto? Te dejo el espacio completo para que vendas Colombia Tech Week a full. Bueno, me encanta. Entonces, ¿qué nos espera? Vamos a tener 2 semanas de eventos descentralizados pasando en Medellín y Bogotá. 200 eventos en todas las verticales, FinTech, PropTech, HealthTech, InsurTech, Fino Founders, partidos de pádel, partidos de tenis, catas de aguardiente, catas de café, como todos los conceptos que se imaginen. Tienen que ir a registrarse, todos los eventos son gratuitos y en la página web se pueden registrar. Además de eso, vamos a tener nuestro festival, que es nuestra gran apuesta. Si ustedes han ido como a Bogotá, Itza, Cielo Abierto, Burgerville, cualquiera de estos, imagínense lo mismo pero versión tecnología. De hecho, lo estamos organizando con Gula y con Bogotá Eats, toda la parte operativa y porque ellos conocen el Parque del Chicó pues mejor que nadie. Entonces, esto va a ser en el Parque Museo del Chicó, 21 y 22 de agosto. Aquí vamos a tener unos speakers internacionales increíbles, o sea, gente que nunca había venido a Colombia, gente que va a hablar de AI, gente que va a hablar de tecnología, de levantamiento de capital, de mentalidad. Esto no es solo para gente que está en tecnología, esto es para cualquier persona porque la tecnología es transversal a todas las áreas, a todas las industrias. Entonces, es un espacio para irse a dar cuenta qué es lo que uno no sabe que no sabe. A escuchar muchas cosas distintas, pero a encontrar nuevas herramientas, a conocer nuevas personas, a conocer, ¿por qué no?, a su próximo cliente, a su próximo inversionista, a su próximo cofundador, a su próximo jefe, a su próxima novia o novio si quieren también, lo que sea. Y bueno, pues aquí en el marco de todo esto vamos a tener 15.000 asistentes, 350 inversionistas, a los 100 corporativos más activos en innovación abierta de la región. Vamos a tener a Emiratos Árabes Unidos como país invitado, una delegación de Emiratos muy top que viene. Vamos a tener, bueno, o sea, de todo esto se viene con todos los poderes, entonces definitivamente no se lo pueden perder. Es muy fácil registrarse en colombiatechweek.co o en colombiatechfest.co. En las redes sociales también pueden ver todo el detalle de todo lo que está pasando. Ahí damos muchos tips de networking, les mostramos pues muchas cosas y sobre todo los vamos manteniendo al tanto de todos los eventos que vamos haciendo, incluso previos, durante. Ahí estamos cubriendo todo lo que va pasando. Entonces, pues nada, los esperamos. Es un evento que no se pueden perder y sobre todo, pues nada, es una apuesta para seguir soñando juntos por Colombia. Queremos que pasen cosas en Colombia, queremos que Colombia tenga otra cara. Queremos poner a Colombia en el mapa, queremos que Colombia esté a la altura de las convenciones internacionales, que las convenciones que se están dando hoy en Silicon Valley puedan pasar aquí. Entonces, esto depende de nosotros. Si ustedes creen el potencial que este país tiene a nivel de tecnología, a nivel de innovación, pues sin duda tenemos que salir a construirlos juntos. Nosotros siempre decimos que los sueños no se cumplen, se trabajan y tenemos que trabajar como país por este sueño de país que tenemos y por este sueño de ecosistema que tenemos. Y pues nada, los esperamos. Bueno, ahí estaremos, porque además tengo doble invitación. De Italia y de ponerlo, tengo que ver qué camiseta Muy vamos a bien, poner. muy bien. Yo creo que el único problema que tienen es que el próximo año les va a tocar hacer aún más, pero bueno, eso es Total. del próximo año. Majo, increíble tenerte. De verdad que, bueno, más allá de que, como te comentaba, soy muy allegado al mundo tech acá en Colombia, llevo varios añitos en este ecosistema. Profunda admiración por lo que están haciendo. Bendito sea el bien que crearon ese grupo de WhatsApp con esa inocencia de como si esto fuera organizar, mejor dicho, un almuerzo entre amigos, y eso ya de por sí es difícil, por lo menos a mí allá juntar amigos se va convirtiendo en una tarea más difícil. Personalmente y a nombre pues, de todo el mundo que nos escuchan, mil gracias por no solo haber estado acá, por haber compartido tu historia, que luego se va convirtiendo también en la historia de Colombia Tech Week, sino también mil gracias por todo el trabajo que están haciendo justamente por Colombia. Creo que ese es el mensaje que yo me llevo hoy, o digamos que el aclaramiento de Colombia Tech Week más valioso que me llevo. Mil gracias por haber estado. No, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Pues nada, nos seguiremos viendo, los seguiré escuchando, porque me encanta todo lo que están haciendo. A todos los que nos escucharon y nos vieron, por supuesto, como siempre, desde las oficinas de Zulu, la mejor plataforma para que ustedes
y sus empresas puedan hacer todos sus pagos internacionales. Mil gracias por habernos visto y escuchado. En la descripción les vamos a dejar todos los links de todos los de nosotros. No se les olvide suscribirse, darle like, todo lo que ya ustedes saben. También les vamos a dejar todos los links de Colombia Tech Week, también de Majo, para que vayan y le escriban, la molesten, le den por favor, sugerencias 100%. y demás. Y bueno, nada, les dejo como 20 links. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión.